Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a dejar a muchos con la boca abierta, un tema que mezcla romance, fama y, por qué no decirlo, un poquito de misterio. Vamos a desentrañar el porqué de una invitación que ha sorprendido a propios y extraños, la presencia de Can Yaman y de Method Demir en Lisboa. Sí, lo han escuchado bien nuestros queridos protagonistas de Erkénticos, juntos de nuevo, y en una ciudad tan romántica como Lisboa. Esto huele a reencuentro, huele a algo más, ¿verdad? Quédense conmigo porque vamos a analizar todas las pistas, todas las teorías y vamos a intentar responder a esa gran pregunta, ¿por qué los invitan de Lisboa? Y si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse nada de nuestro contenido y se unan a esta comunidad que crece día a día. Han sido días de intensos rumores, de miradas furtivas en redes sociales, de se dice, se comenta, que han revolucionado el universo fan de Can Yaman y de Method Demir. Y es que de repente, como caída del cielo, salta la noticia, ambos estarían de visita en Lisboa. Y no de forma casual, no como turistas anónimos. La cosa parece venir con un propósito, y ese propósito es lo que nos tiene a todos especulando. Imaginen la escena, las calles empedradas de Alfama, el sonido del fado de fondo, y de repente, boom, Can Yaman y de Method Demir compartiendo sonrisas y, quién sabe, tal vez algo más. La idea de verlos juntos de nuevo, especialmente después del éxito arrollador que tuvieron con Erkénticos, la serie que los catapultó a la fama internacional y los convirtió en la pareja soñada para millones, es algo que a todos nos emociona. Pero, ¿qué hay detrás de esta visita? La primera hipótesis, y quizás la más obvia para muchos, es una posible invitación relacionada con algún proyecto profesional. Lisboa es una ciudad que está ganando cada vez más relevancia en el mundo del cine y la televisión. Se están filmando producciones internacionales, se celebran festivales importantes, y la belleza de sus paisajes la convierte en un escenario idílico para cualquier tipo de rodaje. Podríamos estar ante el inicio de una nueva película, una serie, o incluso un proyecto publicitario de gran envergadura. Piensen en un anuncio de perfume o una campaña de moda, algo que requiera la química y el carisma de esta pareja que conquistó a tantos. La presencia de ambos juntos sugeriría que el proyecto involucra una dinámica de pareja, algo que explotaría al máximo su conexión televisiva. Además, no podemos olvidar que tanto Can Yaman como de Method Demir son figuras con un alcance global. Sus nombres son sinónimo de éxito, y sus seguidores están repartidos por todo el planeta. Invitar a ambos a un evento o a un proyecto en Lisboa sería una estrategia de marketing potentísima para promocionar no solo el proyecto en sí, sino también la propia ciudad como destino turístico o como centro de producción audiovisual. Lisboa, con su encanto histórico y su vibrante vida cultural, podría estar buscando atraer más inversión y visibilidad internacional, y Can Yaman y de Method Demir serían, sin duda, unos embajadores de lujo para conseguirlo. Otra teoría, y esta es la que más aviva la llama de la pasión en los fans, es la posibilidad de un reencuentro personal. Ustedes saben que tras el fin de las grabaciones de Erkénticos, la relación entre Can y Demet fue objeto de intensos rumores de romance. Hubo parejas, rupturas, idas y venidas mediáticas que mantuvieron al público en vilo. Aunque ambos han mantenido siempre una postura reservada sobre su vida privada, la conexión que mostraban en pantalla era tan real, tan palpable, que para muchos era imposible separarla de la vida real. Si esta visita a Lisboa no es por trabajo, podría ser un encuentro privado, una oportunidad para reconectar, para pasar tiempo juntos lejos del escrutinio público y de las presiones de la industria. Imaginen que están disfrutando de un viaje romántico, redescubriendo esa conexión que tanto cautivó al mundo. Lisboa, con su ambiente bohemio, sus miradores con vistas espectaculares y sus rincones llenos de encanto, sería el escenario perfecto para un romance renacido, o tal vez, para que una amistad profunda se fortalezca aún más. Los fans, por supuesto, estarían encantados de verlos felices, independientemente de si su relación es profesional o personal. La mera idea de que estén compartiendo momentos en una ciudad tan romántica como Lisboa es suficiente para generar una ola de entusiasmo y esperanza. Ahora, también hay que ser realistas y considerar otras posibilidades. Quizás la invitación no sea directamente para ellos dos como pareja, sino que cada uno haya sido invitado por motivos diferentes y las fechas hayan coincidido. Podría tratarse de eventos separados. Por ejemplo, Can Yaman podría estar en Lisboa para una campaña publicitaria de una marca con la que colabora, o para presentar algún proyecto. Circuito personal.
Demet Özdemir, por su parte, podría tener un compromiso similar con alguna firma de moda o belleza, o quizás asista a un festival de cine como invitada de honor. Y por pura casualidad, sus agendas se alinearon y terminaron coincidiendo en la misma ciudad, en el mismo momento. En este escenario, el estar juntos sería una coincidencia, no un plan preconcebido. Sin embargo, y aquí es donde entra la magia de las redes sociales y el ojo avizor de los fans, a menudo las coincidencias no son tan aleatorias como parecen. Si ambos están en Lisboa y se les ve juntos, o si comparten contenido desde lugares muy cercanos, la interpretación más inmediata será siempre la del reencuentro o el proyecto conjunto. Los paparazzi y los fans con sus teléfonos en mano, y las cuentas de noticias de entretenimiento estarán al acecho, capturando cada detalle, cada gesto, y alimentando así la especulación. Hemos visto en redes sociales algunas imágenes que sugieren su presencia. Fotos borrosas, stories que muestran fondos similares, menciones de seguidores que afirman haberlos visto. Y es precisamente esa información, esa mínima evidencia, la que alimenta nuestras teorías. Si realmente están allí, y si hay alguna conexión entre sus visitas, la curiosidad crece exponencialmente. ¿Serán fotos robadas en un café? ¿Compartiendo una cena a la luz de las velas? ¿O quizás colaborando en un proyecto que aún no se ha revelado? Una posible línea de investigación es la de las empresas y agencias que los representan. ¿Hay alguna agencia en común que pudiera haber orquestado esta visita para maximizar el impacto mediático? ¿O quizás una misma empresa de relaciones públicas está gestionando ambos eventos en Lisboa? Investigar quién los maneja en el ámbito profesional podría darnos pistas importantes sobre el motivo de su estancia. Y volviendo a la idea de proyectos audiovisuales, debemos considerar el tipo de producción que podría atraer a ambos. Si se trata de una serie o una película, la química entre los protagonistas es fundamental. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron tener una química explosiva en Erkenci-Kuş, y esa conexión sigue latente en la memoria de sus seguidores. Cualquier director o productor que busque replicar ese éxito, o que quiera capitalizar su popularidad, no dudaría en reunirlos de nuevo. Lisboa, con su arquitectura, su luz y su atmósfera, podría ser el telón de fondo perfecto para una historia de amor, un drama o incluso una comedia romántica. Pensemos también en el impacto que tendrían en el mercado internacional. Tanto Turquía como Portugal tienen una industria audiovisual en crecimiento, y unir a dos estrellas turcas reconocidas mundialmente con una oportunidad en Europa podría ser un movimiento estratégico para abrir nuevas puertas y expandir su alcance. Quizás se trate de una coproducción, o de un proyecto que busca atraer talento y audiencias de ambas regiones. Otra posibilidad, quizás más mundana pero no por ello menos importante, es que simplemente estén disfrutando de un merecido descanso. Ambos han tenido agendas muy apretadas en los últimos meses, con proyectos y compromisos. Una escapada a Lisboa podría ser simplemente una forma de desconectar, de recargar energías, de disfrutar de la buena comida, la cultura y el ambiente de una ciudad tan fascinante. Y si por casualidad coinciden, pues mejor, ¿no? Quizás están disfrutando de su amistad, compartiendo anécdotas y creando nuevos recuerdos. ¿Pero por qué Lisboa? ¿Qué tiene esta ciudad que atrae a figuras de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir? Lisboa no es solo una ciudad bonita, es un centro cultural importante. Alberga festivales de cine, eventos de moda, y atrae a turistas de todo el mundo. Para una pareja de celebridades, ofrece el anonimato relativo que buscan en ocasiones, pero también la posibilidad de ser vistos y reconocidos por sus fans, creando así un halo de misticismo y expectación. La gastronomía portuguesa, la música del fado, las vistas desde sus colinas, todo contribuye a crear una experiencia única. Y aquí es donde entra nuestro papel como seguidores. Nosotros somos los que alimentamos la expectación, los que generamos el interés. Cada rumor, cada foto, cada comentario en redes sociales se convierte en una pieza del puzzle. Y nosotros, los fans, somos los detectives que intentamos unir todas esas piezas para desentrañar el misterio. La verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Pero eso es lo divertido, ¿verdad? El misterio, la intriga, la posibilidad de que algo emocionante esté a punto de suceder. La invitación a Lisboa, sea cual sea el motivo, ya ha puesto a todos a hablar, a soñar, y a esperar con ansias la próxima noticia. ¿Será una película que nos robará el corazón? ¿Un reencuentro que avivará viejas llamas?
¿O simplemente un viaje de amigos que nos permitirá verlos disfrutar de la vida? Lo que sí es seguro es que la presencia de Kanyaman y de Method de Mir en Lisboa es una noticia que no deja indiferente a nadie. Y nosotros estaremos aquí analizando cada detalle, compartiendo cada pista, y celebrando cada avance en este fascinante misterio. En resumen, la invitación de Kanyaman y de Method de Mir a Lisboa abre un abanico de posibilidades, desde proyectos profesionales ambiciosos que podrían unir sus talentos de nuevo, hasta un posible reencuentro personal que haría suspirar a millones de fans, pasando por la coincidencia de agendas en una ciudad que ofrece un escenario idílico para cualquier actividad. Sea cual sea la razón, su presencia allí es sinónimo de expectación y genera un gran interés mediático y entre sus seguidores. ¿Y a ustedes, qué les parece esta misteriosa invitación? ¿Cuál creen que es la verdadera razón de su visita a Lisboa? Me encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. No se olviden de darle a me gusta si este vídeo les ha parecido interesante, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.